Em, Buenas noches, muy buenas noches a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar el coloquio de neuropediatría de este mes de Asconi, organizado por el Comité de Trastornos del Movimiento, del cual yo coordino. Em, Me presento ante los que no me conocen, Jorge Luis Ramón Gómez, neurólogo infantil. Em, el día de hoy vamos a presentar un caso muy interesante. Va a estar a cargo de la presentación de caso la doctora Jennifer Guzmán, neuróloga pediatra del Hospital de la Misericordia. Y em, después de la presentación del caso, vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas y discusión académica sobre el mismo y una breve revisión del tema, el cual estoy seguro va a ser del agrado de todos. Dado que en este momento veo que todavía, pues, tal vez falta un poco más de auditorio, vamos a dar unos 5 minuticos para ver si se conectan más personas y si no, pues con el respeto del tiempo de los asistentes empezamos la presentación a cargo de la doctora Jennifer. Entonces, un par de minuticos más para que se una la gente y ya comenzamos. Y a todos, muchas gracias por la asistencia el día de hoy.
Bueno, nuevamente buenas noches a los que han ido llegando. Muy buenas noches y gracias por participar en el coloquio de este mes de neuropediatría a cargo del Comité de Trastornos del Movimiento. Tengo el gusto de presentar nuevamente a la doctora Jennifer Guzmán, que pertenece al comité, quien es neuróloga infantil del Hospital de la Misericordia y el día de hoy nos va a traer un caso clínico muy interesante que estoy seguro será del agrado de todos y nos permitirá tener una interesante discusión académica. Entonces, dejo el escenario para la doctora Jennifer. Adelante, un placer presentarla el día de hoy. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? Gracias al doctor Ramón por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico que nos va a ayudar como ejemplo para una herramienta terapéutica que podemos usar nosotros en esta serie de situaciones. Arrancamos la historia. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Se te escucha bien, Jennifer. Sí, el audio Gracias. está bien. Perfecto. Entonces arrancamos con un hombre, es un ser de 15 años, que él es natural de Albán, Cundinamarca. Nosotros lo conocimos en octubre del 2020 y él en ese momento estaba asistiendo a la Fundación Niña María. La historia que les voy a relatar en este momento va a ser una epicrisis de una hospitalización previa a otra institución antes de llegar a nosotros. Y lo que comentan la epicrisis es que el motivo de consulta fue un aumento de movimientos involuntarios y nos cuentan una historia que 3 meses previos comienzan con heteroagresividad, movimientos involuntarios y alteración de patrón de sueño. En ese momento ellos se enfocan como un trastorno comportamental para lo cual dan dosis altas, según lo que relata la historia, de fluoxetina, risperidona y levomepromacina. Y posterior al inicio de los medicamentos, posterior a 2 semanas, es que hay un aumento de estos movimientos involuntarios, por lo cual deciden asistir. Como estaba enfocado por trastorno comportamental, ellos envían a una institución que tiene una unidad de salud mental y en el ingreso a la institución lo que reportan los médicos es que tienen distonía, valismo, temblor y acaticia. No nos explican muy bien esta fenomenología, no nos caracterizan la ubicación topográfica del movimiento anormal como tal. Dentro de los antecedentes de este paciente, en realidad solamente patológico es un déficit cognitivo leve, el trastorno comportamental que ya les había mencionado, pero el paciente era completamente independiente para su ABC, tenía una marcha y era completamente funcional y no tenía ningún otro antecedente familiar de importancia. En el examen físico que nos narran, la parte general estaba hidratado, febril, abdomen y cardiopulmonar no había ninguna alteración y en el examen neurológico nos comentan que tenía una distonía cervical. Y en el examen ya propiamente descrito, solamente nos dicen que tiene unos movimientos generalizados y no nos caracterizan nada específicamente. Podemos ver dentro del examen neurológico y mental que no hay ninguna idea delirante ni actitud alucinatoria, el efecto estaba completamente modulado. Y durante esta evolución, ellos piensan que estos movimientos anormales es secundario al uso de medicamentos, deciden una toma de laboratorios, una toma de tomografía y deciden inicio del lorazepam y valoración por neuropediatría. Los exámenes que toman al inicio vemos un hemograma que está normal, una función renal normal también, una función hepática ligeramente elevada, unos estudios de VIH y serología que están normales y una tomografía anormal. Sin embargo, como persisten los movimientos anormales, deciden la toma de CPK y encontramos una CPK en 2414. Psiquiatría en ese momento interroga si se trata de un neuroléptico maligno y aunque bien dicen que no cumple todos los criterios, en realidad solamente tiene movimientos anormales, deciden inicio de biperideno y amantadina y está pendiente la valoración de neurología. Piden una CPK de control y con la CPK de control es que lo ven el neuropediatra, en donde ya ha mejorado 1608. Ellos sin explicar muy bien, dicen que efectivamente tiene un síndrome neuroléptico maligno y dan manejo por consulta externa y el paciente egresa al día siguiente. Y a la institución nos llega
Casi un mes después, por la persistencia de estos síntomas, porque continúa con la alteración del trastorno de sueño, y cuando vemos el examen neurológico, podemos ver que mencionan unos movimientos anormales con un compromiso oromandibular, que hay una retrocolis marcada y una postura distónica en las 4 extremidades. No se comenta que hay algún signo piramidal y pues el paciente está tan comprometido que no logra sedente. En este punto nosotros no teníamos esa epicrisis previa que les mencioné y no sabíamos el paciente por qué estaba en esta condición. Intentamos inicialmente un manejo sintomático. El manejo sintomático lo iniciamos con levodopa, colocamos antihistamínico y suspendemos la mantadina y tratamos de evaluar algunas causas posibles, causas estructurales, causas autoinmunes, infecciosas, y posteriormente en la hospitalización hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo que ya les voy a mostrar. Estas son imágenes de resonancia, secuencias ponderadas en T1 y en T2. Como vemos, en realidad no hay ninguna anormalidad. Esta es una secuencia en FLAIR y en secuencia T2 estrella y tampoco hay acúmulo de metales o algo llamativo. Y durante toda esta hospitalización, que es prolongada aproximadamente 2 meses, y ya les voy a relatar un poquito qué pasó, hicimos múltiples estudios buscando diferentes etiologías autoinmunes, todo el perfil del lupus y de SAF completo. Pensamos, dado el caso, incluso por la alteración del sueño y los movimientos anormales que podía ser una cefalitis autoinmune, y estudiamos tanto anti-NMDA, GAD, otros anticuerpos de superficie neuronal y salieron negativos. Hicimos estudio de enfermedad por acúmulo de metales, cobre y celuroplasmina estaban normales. Intentamos pensar en otras enfermedades infecciosas, tanto sistémicas como en el sistema nervioso central, y todo estaba negativo. Otros estudios metabólicos generalizados, función tiroidea, lactato, todo estaba normal. Y durante esta evolución, pues vemos cómo ingresó el paciente en relación a la CPK. Puntualmente ingresó con 466. Nosotros, dentro de este estudio etiológico que estuvimos haciendo, vigilamos esta curva y colocamos varios medicamentos tratando de regular estos movimientos anormales, pues que afectaban su calidad de vida. Utilizamos varios, entre ellos fue clonidina, clonazepam, valproico, tetrabenazina, gabapentin, y esta fue la evolución del paciente. Aproximadamente el 11 de noviembre, el paciente, además del aumento de los movimientos anormales, comenzó a hacer picos febriles y alteraciones hidroelectrolíticas, y en este punto ya sabíamos que estaba en un grado 4 de estado distónico y necesitamos infusión de midazolam. La infusión de midazolam se prolonga aproximadamente por 10 días, y aquí también hacemos uso de tetrabenazina, que nos ayuda a este paciente a sacarlo del estado distónico. Posteriormente, como si bien mejoró y salió del estado distónico, persistían los movimientos, utilizamos toxina botulínica y eso nos ayudó un poco a la mejoría. A pesar de que el paciente persistía con estos movimientos sin una etiología completamente clara, nosotros consideramos darle salida. Estos son los medicamentos con el que se fue de egreso: piperidina, clonidina, gabapentin, clonazepam, difenhidramina y tetrabenazina. Consideramos que por la persistencia de los movimientos era necesario que fuera valorado por movimientos anormales, neurocirugía funcional y hacer un panel de distonías pensando en una etiología genética. Sin embargo, 4 meses después reingresa el paciente, y en esta oportunidad estuvo relacionado porque la EPS no le entregó el medicamento por 2 semanas, la tetrabenazina. Y aquí les quiero mostrar este video del paciente. Nosotros podemos ver que hay una contracción de los músculos cervicales, hay unas posturas anormales que en el video solamente se ven en miembros superiores, pero en realidad compromete las 4 extremidades. Vemos que hay un parpadeo y una contracción de los músculos del párpado como tal, unas facies dolorosas. Y en este punto el examen neurológico es muy parecido al anterior, solamente que aquí no nos relataban que presentara disartria, pero sí tenía trastorno en deglución. Una nueva hospitalización prolongada, fue valorado multidisciplinariamente por neurocirugía, cuidados de dolor, fisiatría, enfermería y demás, y tratamos de objetivizar lo que nosotros estábamos viendo. Hicimos varias escalas
intentando evaluar la afectación en su ABC. Entonces vimos un Bartel que era 20/100 con una dependencia total, a pesar de que previamente les mencionaba que era completamente independiente. Un PEDICAT y todas las dimensiones estaban por debajo del percentil 5. Un caja y cubos y Nine-Hole Test que también estaban disminuidos. Y la primera escala que ustedes ven arriba es una escala de distonía que nosotros usamos, que está dividida en una escala motora y una escala de discapacidad. La escala motora puntuaba 25/120 puntos y la de discapacidad 25 y 30 puntos. Y esta es la evolución en relación a la CPK, donde ingresa el paciente nuevamente en estado distónico. Este no es tan fácil de manejar. Necesito infusión de midazolam y ketamina. A pesar de eso, nosotros intentamos valorar por neurocirugía porque no había sido posible la valoración ambulatoria y de ahí se estableció el inicio o el manejo con estimulador cerebral profundo. Sin embargo, mientras hacíamos todos los procesos, volvimos a utilizar Botox y el paciente tuvo una infección urinaria, para lo cual necesitó antibiótico y esto prolongó todo el proceso del estimulador cerebral profundo y entra a un nuevo estado distónico, se le ajusta tetrabenazina, hay una parcial respuesta y por fin, cuando ya nos aseguramos que acabó el manejo antibiótico y además que no hemocultivos y urocultivos estaban negativos, podemos colocar el DBS el 29 de mayo. Cuando se prende más o menos 3 días después, pues ya estamos en descenso del estado distónico y logramos un retiro de infusión aproximadamente 5 o 7 días después del inicio del DBS. Al finalizar la estadía hospitalaria, el paciente vuelve a tener una intercurrencia infecciosa, pero en esta oportunidad no hay nuevo estado distónico y en realidad los movimientos anormales están controlados. Y este es el egreso del paciente con los medicamentos y con la programación del estimulador. Aún estaba pendiente el panel genético y este es un video de cómo egresó el paciente de nuestra institución. ¿Cómo es tu ¿Cómo que nombre? no salgamos más? Perfecto. ¿Cuántos años tienes? A ver, llega hasta acá, da la vuelta y devuélvete. Listo. ¿Hace cuánto tienes estos movimientos? Les colocaba el audio porque quería que lo escucharan hablar. El paciente tiene todavía un compromiso bastante cervical. Sin embargo, miren que tiene una marcha completamente independiente. Eso no lo lograba. El paciente ni siquiera lograba sedente. Claro, esto está exacerbado todo el movimiento cervical porque en ese momento lo estábamos grabando. Y por eso pues se ocasionó. El paciente 6 meses después, cuando hacemos el control, volvemos a calcular la escala y ya hemos mejorado bastante el puntaje motor. Recordemos que estaba a 75/120 y a los 6 meses llegaba a 11.5. Y la parte de discapacidad mejoró de 25 a 1 punto en esta escala. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto al caso? ¿Alguna pregunta? ¿Quisieran hacer de pronto un abordaje, otras formas de tratamiento que debieron haber sido útiles en estos pacientes? Gracias, doctora Jennifer. Yo sé que seguimos con la revisión, pero doy el espacio por si alguien, como dijo la doctora, quiere comentar acerca del caso o tiene alguna pregunta específica a este punto. Una pregunta, por favor. Eh, bueno, Doctor, muy buena. buenas noches. Bueno, ¿qué más, colega? Muy interesante el caso. Vea, doctora, ustedes discutieron la posibilidad de una enfermedad mitocondrial. Tiene compromiso muscular, hepático, del sistema nervioso. Hicieron ácido láctico y hicieron búsqueda de una posible enfermedad mitocondrial en este caso. Sí, doctor, efectivamente hicimos la búsqueda, los lactatos que habíamos tenido, pues la relación lactato-piruvato en realidad estaba normal. Si bien esto no es específico de una enfermedad mitocondrial, pues nos puede sugerir. No había nada en la resonancia que también nos sugiriera una posible enfermedad mitocondrial y dentro del estudio genético intentamos establecer también estos posibles diferenciales. Solamente que el estudio genético todavía no ha estado disponible, está pendiente, pero sí es una muy buena anotación.
Gracias, doctor. No sé si alguien más en este momento tiene algún comentario. Perdone, doctor. Una pregunta. ¿Había fluctuaciones con el ayuno, por ejemplo, con momentos en los que el niño no estuviese recibiendo vía oral o que hubiese rechazado la alimentación? No, él tenía un compromiso de la deglución propio de la distonía cervical y pues a la distonía laringe que presentaba el paciente, pero no era como por rechazo propio del paciente. Cuando mejoraron estos síntomas, mejoró. Nunca fue necesario como tal hacer una sonda nasogástrica puntualmente, pero no fue un rechazo puntual a los alimentos. Edna, ¿puedes abrir el micrófono? Tienes levantada la mano. Muchas gracias. Llegué un poquito tarde, pero tengo una inquietud respecto a lo que alcancé a mirar. ¿Ustedes lograron documentar hipersecademias aisladas fuera de los episodios de los estatus distónicos? No, no, después de las vigilancias, no más. Nunca se encontró una CPK alta. Ok. Creo que es una pregunta bastante interesante esa, en la posibilidad de entender de por qué el paciente estaba así. Y es que sí se quiere hacer un comentario ahí ya empatando un poquito con eso y más llevado hacia la parte fenomenológica. En movimientos anormales muchas veces está la dificultad que nosotros estamos basados básicamente en la observación y a veces tenemos dificultades para objetivar ciertas cosas que son o que no, porque el paciente estaba con este diagnóstico de un aparente neuroléptico maligno y tenía la historia de movimientos anormales, cambios del comportamiento, que le iniciaron unos medicamentos aparentemente a dosis altas y después miran un deterioro y le encuentran una CPK alta y dicen que es un neuroléptico maligno. Es interesante saber ahí una cosa clásica de esas reacciones a este tipo de medicamentos como fluoxetina, risperidona, y la presencia de neurótico es la presencia de rigidez, que semiológicamente es diferente a la distonía, pero pues a veces se entiende que muchas veces incluso la correlación interexaminador a veces es difícil de distinguir, pero lo que más se ve es rigidez. Ya cuando vimos los videos del paciente, los que tú nos mostraste acostado y este último que nos estás mostrando, eh, se ve distónico. ¿M? Se ve que lo que está es distónico, pero eso es un punto interesante a tocar, ¿sí? Que ser capaces de anotar y diferenciar que el fenómeno principal sea distonía y no rigidez, como uno esperaría en un neuroléptico. Entonces, yo quería hacer, pues, aprovechando ahí el comentario de esa anotación, y le dejo el comentario al doctor Carreño que estaba levantando ahí la mano, perdón. Gracias, doctor Jorge. Felicitaciones, Jennifer. Muy buena presentación, muy buen caso. Tengo dos preguntas. Estando hospitalizado y con una respuesta inicial buena al baclofeno, no pensaron en un test de baclofeno. Y la segunda es, ¿qué dispositivo tiene y qué programación le tienes? Sí, el paciente no usamos baclofeno, esto es una historia retrospectiva. La razón por la que no se usó baclofeno no la tengo demasiado clara, pero sabemos que es una herramienta muy valiosa en este tipo de pacientes en estado distónico, en espasticidad. Entonces probablemente se pudo haber usado, sí, que hubiera sido la diferencia, no lo sé, el paciente estaba muy comprometido en este punto. El dispositivo que tenía es un Medtronic, el paciente tenía un DBS que es recargable. La programación que tenemos es la que está acá abajo, en globo pálido de forma bilateral, tenía un voltaje de 3 con un ancho de pulso de 60 microsegundos y una frecuencia de 130. Con esta programación se ajustó, hubo una buena respuesta. Veíamos que si bien persistía toda la parte cervical, si nosotros colocábamos de pronto toxina más localizada, probablemente tendríamos una buena respuesta. Sin embargo, pues claro, las programaciones nos ayudan a eso, ¿no? A ajustar estas cosas que pueden presentarse.
Tengo otra pregunta, si me lo permiten. Realmente son dos preguntas. En las imágenes, ¿cómo estaba la fosa posterior? Esa creo que no pude visualizar bien esa parte. Y la otra parte, ¿había algún otro movimiento anormal asociado? Por decir crisis oculogíricas o que hubiese algún otro componente de movimiento anormal asociado o intercalado con el cuadro que nos comentan, que por cierto es un caso muy, muy interesante. Muchas gracias por traerlo. Vale. Error mío de omisión porque pues se prolongaba mucho si mostraba toda la resonancia. Sin embargo, la resonancia a nivel de fosa posterior no tenía ninguna alteración, que era como lo llamativo en este caso. Y con respecto a otros movimientos anormales, particularmente no tenía parkinsonismo, no tenía mioclonías, crisis oculógiras tampoco estaban. En alguna historia reportaron coreotetosis, sin embargo, esto fue solamente una descripción y no fue un constante durante los casi 4 meses que duramos con este paciente entrando y saliendo de la hospitalización. Pero otros movimientos anormales, además de esos que les menciono, no. Muchas gracias a la doctora Piñeros por sus preguntas. De pronto complementar un poquito los comentarios recientes. Es cierto que la bomba de baclofeno puede ser algo muy valioso en algún momento en el manejo de distonía y está en los algoritmos de estatus distónico. Creo que el DBS, mirando las funciones, las evaluaciones, o sea, que tiene un fan Marcel Bootke de control, pues muy bueno, o sea, 11 es un impacto mínimo, ¿sí? En escala de movimiento, y pues 1 en discapacidad es nada. Exacto. Y entonces creo que eso es algo muy positivo. De pronto de anotar lo de la parte cervical, de hecho, a mí me parece que es esperable, ¿sí? Ujú. La respuesta, digamos, apendicular suele ser muchas veces más notoria que la respuesta axial y muchas veces cosas como distonía laringe, eso no somos muy optimistas en ver cómo responde un DBS, ¿sí? La parte, digamos que apendicular usualmente va a ir mejor que axial, entonces que tenga persistencia esto me parece algo esperable dentro del resultado de la intervención y la anotación que hacías de la toxina me parece muy pertinente, la verdad en cuello es una herramienta muy valiosa, así como hacen los adultos, pero pues nuestras etiologías son muy diferentes, pero, pero sí. Y bueno, y ahí pues se ve como pues en esos parámetros muy probablemente se puedan ajustar algunas cosas, pero la parte axial de pronto yo no sería como tan optimista de esperar o llevar a voltajes altos a ver si de pronto responde, porque muy probablemente voy a tener más efectos adversos Así es. que, que una gran respuesta en el cuello. El doctor Orlando otra vez en la discusión. Ya le doy la palabra. Qué pena, doctor, totalmente de acuerdo. O sea, la distonía cervical, ahí se van a casar un tiempo largo con toxina. Es la que menos responde con la estimulación, pero los resultados, la respuesta que tiene para estos 6 primeros meses es excelente. Ujú. Pero lo que uno ve en la literatura y en la experiencia que tenemos es que la distonía cervical no responde muy fácil. A veces cuando se utilizan voltajes más altos o amplitudes más altas, entonces empiezan a aparecer otros efectos secundarios, se toca un poquito cápsula interna, hay distonía mandibular, tratando de mejorar la distonía cervical, entonces generalmente uno la sigue manejando con toxina y va respondiendo bastante bien. Sí, de acuerdo. Digamos que es también la experiencia que yo he visto en esos pacientes y ahora creo que viene una discusión muy interesante y es qué puede ser. O sea, el, definitivamente creo que con el DB se le fue muy bien, pero está esa parte de qué puede ser. Entonces, para no prolongarnos mucho más en esta que ha sido una gran discusión, y agradezco a todos los que han venido participando en ella. Le voy a dar nuevamente la palabra a la doctora Jennifer para una corta revisión de tema y después finalizamos pues con otra pequeña discusión al respecto. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de la estimulación cerebral profunda en distonías. Y para recapitular un poquito, sabemos que la distonía es una contracción de los músculos que es sostenida
y puede generar unos movimientos distónicos que suelen ser estereotipados o con un patrón específico, más o menos espasmódico, o una postura anormal que básicamente es una torsión del segmento corporal, ya sea en la región que sea. Y usualmente sabemos que compromete el mismo grupo muscular y que además se puede empeorar o se puede iniciar con una acción voluntaria. Ahora, ¿por qué es importante la distonía y por qué la trajimos a colación? Porque es uno de los movimientos anormales más frecuentes y además esto afecta negativamente la calidad de vida de nuestros pacientes, puede producir deformidad, incluso en algunos casos como la muerte, y ya vamos a hablar un poquito de esto. Y el tratamiento de la distonía en realidad debe ser individualizado. Si nosotros nos enfocamos en el movimiento per se, creo que nos quedamos cortos, porque además está toda la parte del disconfort, del dolor que tenemos en nuestros pacientes, pueden haber contracturas e incluso complicaciones ortopédicas. Entonces, el DBS es una herramienta de neuromodulación que importante es reversible y titulable. Y nosotros en realidad lo podemos usar para muchos objetivos, no solamente para movimientos anormales. En movimientos anormales nos sirve para temblor, para tics, para distonía, por supuesto, y en otros tantos también para epilepsia o para manejo psiquiátrico, por ejemplo, en depresión, trastorno obsesivo compulsivo e incluso conductas autolesivas. El DBS se conforma por un generador de pulso que se implanta de forma subcutánea o debajo del pectoral y va conectado a una extensión que se une a unos electrodos profundos ubicados dependiendo de mi objetivo terapéutico a usar. Y ya tenemos una historia larga de uso de DBS, desde 1980 comenzamos a usarlo, básicamente siempre inicialmente en temblor, en Parkinson, en temblor esencial, y luego comenzamos a meternos en tics, y eso está en 2003, que es aprobado como herramienta en la FDA para el uso de distonías. Y aquí en adelante comienzan unas experiencias a nivel mundial de esta herramienta. Para intentar entender un poquito cómo funciona el DBS, tenemos que recapitular un poco cómo funciona la distonía. Y antes se consideraba algunas teorías de que una pérdida de inhibición que afectaba o era secundario a una plasticidad anormal o que era un desajuste sensoriommotor, pero ahora entendemos que es una disfunción de red. Una red córtico-subcortical que está conformada, de pronto las estrellas en este punto son los núcleos de la base, sobre todo globo pálido y cerebelo, que tienen esas conexiones corticales, ya sea con la corteza motora o la corteza somatosensorial y otras estructuras subcorticales como tálamo o infratentoriales como el tronco y digamos que el cordón espinal. Y es esta disrupción de red lo que me va a generar la fisiopatología de la distonía, teniendo en cuenta que vamos a tener digamos que unas vías que van a estar excitadas y otras vías que van a tener una inhibición y eso va a generar esa alteración en el movimiento, sobre todo con otros movimientos que se involucran en mi patrón motor inicial. Ahora, entendiendo esto de forma muy general y muy rápida, lo que entendemos teóricamente del funcionamiento del DBS es que es una estimulación a alta frecuencia. Y esta estimulación a alta frecuencia va a ser un bloqueo en la despolarización neuronal, me va a terminar inhibiendo la estructura diana que elegí y esto va a generar una plasticidad que probablemente ya más adelante va a generar una respuesta. Pero esto pues lo podemos ver dependiendo del tiempo. En esta gráfica, la parte de arriba es el mecanismo de acción y la parte de abajo como los targets y el tiempo en que duran. Y vemos que en cuestión de segundos nosotros podemos hacer ese bloqueo de la despolarización o podemos generar, por ejemplo, ese desacople del soma y de la acción y eso va a generar respuestas prácticamente inmediatas en patologías como en temblor. Sin embargo, cuando ya nos metemos a toda la parte neuroquímica, donde hacemos depresión de glutamato, donde hacemos liberación de adenosina, en donde tenemos esa afectación en los potenciales de larga acción, pues vamos a generar que aquí puede responder al dolor. Y ya lo último, cuando genera esa neuroplasticidad, es que nosotros comenzamos a ver los efectos en otros trastornos del movimiento, como distonía, en epilepsia y en los trastornos de ánimo como tal. Cuando nosotros hablamos del DBS, además de saber cómo funciona, necesitamos saber cuáles son nuestras dianas terapéuticas. Inicialmente nosotros iniciamos el estudio
en estimulación del núcleo ventral intermedio del tálamo. Y esto nos funcionó, por ejemplo, para temblor o para mioclonías. Incluso estimulación del núcleo centromediano nos funciona para tics. Pero nuestra estrella, sobre todo en estimulación en distonía, siempre va a ser el globo pálido interno. Y funciona muy bien también en otras, como corea, como mioclonías o temblor. Y ya, aunque hay más estudios, el núcleo subtalámico también me sirve en temblor y lo estamos usando también en distonía. Teniendo en cuenta eso, nuestro target específico, dependiendo de la clínica de nuestro paciente, tenemos que hablar de unos criterios de inclusión y exclusión. Y aquí es importante la edad, no tanto como limitante, sino que nosotros no tenemos unos estudios de efectividad y de seguridad, por ejemplo, en niños menores de 7 años. Entonces aquí está limitado a algunos reportes de caso muy específicos y se considera que más allá de los 7 años es más seguro de usarlo. Lo otro que tenemos que tener como inclusión para pensar en esta terapia es que tengamos falla farmacológica, que los síntomas motores sean discapacitantes, que tengamos un deterioro y una afectación de las actividades de la vida diaria y sobre todo pues dolor. Y dentro de los criterios de exclusión, que si bien no son completamente absolutos, nos pondrían a pensar, son condiciones psiquiátricas agudas y que no estén controladas. Por ejemplo, una psicosis en ese momento, o que tenga un deterioro cognitivo significativo, y esto pensándolo más en pacientes con demencias, digamos que progresivas, y en deformidades esqueléticas que no son tan buen pronóstico en la respuesta del movimiento. Posterior a esto, necesitamos hacer una valoración preoperatoria. Entonces ya elegimos nuestro paciente, que esto va a ser dependiendo de la etiología, de la edad de inicio, de la extensión del compromiso, en este caso de distonía, y vamos a hacer una evaluación clínica estandarizada. Y esto lo vamos a hacer por medio de videos. Los videos nos permiten evaluar esa evolución y ver qué tan bien fue la respuesta al menos, y ojalá tengamos un video de cuerpo completo donde veamos esta fenomenología exactamente. Pero además de solamente ver, necesitamos objetivizar esto, y esto lo hacemos por medio de escalas validadas que ya vamos a mencionar un poquito más adelante. Posterior a eso, yo puedo hacer imágenes preoperatorias con el fin, uno, de evaluar pues, estructuralidad, si hay alguna lesión específica que me produzca los síntomas, pero como dentro del paquete de evaluación prequirúrgica y pues claro, la valoración por anestesia para estas enfermedades. Estas son las escalas de medición que nosotros podemos usar en trastornos de movimiento, hablando de distonías propiamente, y las primeras 3 son las escalas que usamos en distonías generalizadas. Ya voy a hablar de esas 3, pero quiero que en la escala, después del recuadro rojo, veamos que hay unas escalas que utilizamos para distonías focales o para disquinesias tardías que también valdrían la pena revisar si se llega al paciente. Bueno, en este caso de las distonías generalizadas, pues la escala más famosa y la más usada es efectivamente esta escala de distonía de Burke, Fan y Marsden. Esta escala es bastante antigua, desde 1985, está ampliamente usada en todos los estudios, es como la escala de oro con la que se evalúan las mejorías, pero tiene sus pros y sus contras. Varias cosas en contra, por ejemplo, es que no diferencia el compromiso entre proximal y axial, que eso nos va a ayudar, por ejemplo, a la clasificación o a la respuesta específica. Esta escala, por ejemplo, disminuye el puntaje en toda la parte axial, cervical, laringeo y ojos, lo disminuye aleatoriamente. Y además, pues, no está como tal validada y no hay fiabilidad en población pediátrica. Y pues se intentó hacer otra escala supliendo como estas necesidades, y es la escala unificada de distonía, que sí me diferencia distal de proximal, sí me evalúa 14 áreas del cuerpo, califica todas las áreas por igual, y pues podría ser de utilidad, solamente que no está tan generalizada porque es un poquito más difícil de evaluar. Y la que es más fácil es la escala global de distonía, que pues evalúa las zonas y puntaje de 1 a 10 y salió, y es mucho más fácil. Ahora, las indicaciones, que es el punto importante en este caso. Si nosotros tenemos un paciente con una distonía monogénica, probablemente le sirve el DBS, pero ojo, no todas las distonías sirven. Hay unas que efectivamente ya no sirven, se ha demostrado que el DBS no tiene una buena respuesta, hay otras con una muy buena respuesta y otras que hay como
estudios que no son tan fuertes. Si nosotros nos enfocamos en la gráfica de arriba, hay varias y quiero traer a colación 4 específicas de ellas. Entonces, la primera es la distonía relacionada a TOR1 o lo que nosotros conocíamos como DGT1, que sabemos que es una distonía focal, que comienza usualmente en extremidad inferior y que luego se puede hacer multifocal o generalizada, que es la más frecuente de las distonías monogénicas y en esta tiene una muy buena respuesta de BS. Incluso el 90% de los pacientes han mostrado mejoría. Y esa mejoría en la escala BFM está variando como de 42 a 100% y la respuesta generalmente es consistente. De ahí en adelante hay otras que responden relativamente mejor. Por ejemplo, la distonía relacionada con TAP1, la de DGT6, ya la respuesta o la mejoría más o menos es del 60%, con una variación de 42 a 58% en la escala, y no es tan robusta la respuesta en comparación a TOR1A. Y ahí en adelante, la distonía relacionada con SGCE, pues sabemos que es una distonía que se relaciona además con mioclonía. Hay un componente sobre todo cervical y de miembros superiores y la mejoría aproximadamente es del 50%. Aquí es importante, hay una cosa y es que si el paciente tiene un predominio de movimientos mioclónicos, la estimulación, por ejemplo, la podría hacer en el núcleo intermedio del tálamo, donde ha mostrado una mejor respuesta a las mioclonías. Si es al contrario distonías, lo puedo hacer en globo pálido, que también tiene una mejoría en las mioclonías, pero no es tan buena la respuesta. Y por último, de estas 4 está la distonía que se relaciona con KMT2B, la DGT28, y este tipo de distonía es importante porque es una distonía que usualmente es generalizada, pero se relaciona con otros movimientos anormales. Por ejemplo, Corea, mioclonías, tiene discapacidad intelectual o antecedente de retraso en el neurodesarrollo, y la mejoría también ronda aproximadamente en el 50% de los casos donde la mejor respuesta es la parte cervical y la parte troncular. Esto es un ejemplo de un metaanálisis que salió este año en donde evaluaron en la literatura más o menos 224 pacientes y un grupo, una corte propiamente de ellos que fueron aproximadamente 25 pacientes y nos trataron de comparar cómo es la respuesta a la estimulación de nervio vago, a la estimulación de nervio vago, al DBS. Y nosotros encontramos que efectivamente TOR1, si lo comparamos con el puntaje BFM basal, con posterior a la estimulación, es completamente notoria la mejoría en estas escalas, a diferencia de los otros tipos de distonía monogénica. Y esto se da tanto en la escala motora como en la escala de discapacidad, entonces es algo a tener en cuenta. Pero no solamente en las monogénicas, sino en las distonías focales podrían servir, ya sea en las distonías de cervical o distonía pues, del escribano. Y aquí esto es una tablita en donde nos comparan, por ejemplo, dentro de las distonías focales y su respuesta a estimulación cerebral profunda, y vemos que, por ejemplo, la distonía del escribano tiene una muy buena respuesta, 92. Las cervicales alrededor del 50%, pero igual sigue siendo importante. Pero además la podemos usar en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en la distonía relacionada con neurodegeneración asociada a pentatonatoquinasa o el PECAN, pues vemos que nos sirve parcialmente, sobre todo en los fenotipos que son atípicos, hasta el 45%. Si es un fenotipo clásico, no es muy buena respuesta, 16%. Y lo malo de esto es que por la misma fisiopatología de la enfermedad con la neurodegeneración de globo pálido, y de la sustancia negra, pues esto no se va a mantener en el tiempo. Pero pues hay reportes y se podría pensar, dado el caso, como una opción. Otros reportes de casos para PECLAN y la distonía relacionada con síndrome de Lesch-Nyhan no tiene una buena respuesta puntualmente, 26.4%, pero sí muy importante en conductas autolesivas. En la mayoría de los pacientes se reporta una mejoría del 90%, incluso unos con la resolución completa de estas conductas, y sabemos que esto afecta muchísimo la calidad de vida y puede ser una herramienta bastante importante a tener en cuenta. Otro tipo de distonías, las distonías adquiridas. Distonía tardía tiene buena respuesta, 80%, y en parálisis cerebral es bastante heterogénea la respuesta porque hay muchas lesiones estructurales que me pueden producir estos síntomas, entonces varía de un 10% a un 49%. Esto es una gráfica que también
me compara cómo es la evolución y como les mencionaba, parálisis cerebral alrededor del 24% y ya las distonías tardías alrededor de un 70%. Y esta gráfica engloba básicamente lo que les acabo de mencionar. Las bolitas o las burbujas más grandes y que están redondeadas pues de un halo negro es las que más estudios tienen, más evidencia y además donde más pacientes hay. Sabemos que en distonías pues generalizadas, globo pálido, tanto DGT1 o TOR1A y las otras no monogénicas pues pueden tener buena respuesta en las cervicales también. Y vemos que hay un aumento de evidencia del núcleo subtalámico en diferentes tipos de distonía que podríamos usar. Pero una indicación importante, y es el tema del caso, es el estado distónico. Les voy a hablar de un trabajo de grado que hizo el doctor Juan Camilo Castro, en donde evaluó retrospectivamente cuántos estados distónicos se habían visto en el Hospital de la Misericordia durante 13 años y encontró aproximadamente 19 pacientes, de los cuales 63% ingresaron en UCI y, ojo al dato, 31% murieron. Entonces, esto es bastante severo, potencialmente mortal y tenemos que saber manejarlo. Esto es un esquema, un algoritmo de manejo que se publicó este año de manejo del estado distónico. No me voy a centrar en esto, solamente que quiero que vean el recuadro inferior en donde ya se contempla como manejo del estado distónico el uso de DBS y esto debe ser una respuesta temprana o un uso temprano. Vemos que la resolución con el DBS en estados distónicos es del 90% de los casos, o sea, es muy importante y esto es independientemente de la etiología. Y consideraron que probablemente el DBS está infrautilizado. Esto es un estudio en donde miraron estado distónico y herramientas neuroquirúrgicas y encontraron que 26 de 28 pacientes habían resolvido completamente su estado epiléptico y los otros 2 murieron como tal, tanto en ablación, en paliotomía como en DBS. Y esta es una gráfica también de una corte de pacientes de estado distónico donde nos compara básicamente pacientes con su línea de base de la escala BFM versus 6 meses después de la colocación del estado del estimulador cerebral profundo. Y vemos cómo se encuentra una mejoría bastante marcada. Si nosotros queremos compararlo, por ejemplo, con ablación, vemos la respuesta en las escalas de palidotomía versus DBS. Responden bien, mejor el DBS y recordemos que un plus es que el DBS es titulable y es reversible a comparación de una palidotomía bilateral. Pero no solamente síntomas motores es importante, sino síntomas no motores. Y dentro de un metaanálisis estudió que el dolor muestra una reducción con el DBS, tanto a corto como a largo plazo. Entonces podría ser algo a evaluar. Y es una opción segura en trastornos del ánimo, a pesar de que algunas distonías monogénicas pueden mostrar un empeoramiento de síntomas psiquiátricos. Y en síntomas cognitivos en realidad no mostró ninguna mejoría. Factores de buen pronóstico básicamente son pues distonías monogénicas, teniendo en cuenta sobre todo las relacionadas con TOR1A, que no tenga deformidades esqueléticas a menor edad, menor severidad, menor duración y menor proporción de vida vivida con distonía. Esto para mencionarles puntualmente, cuando ya después de toda la evaluación prequirúrgica coloco el DBS, lo puede hacer de 2 formas, dividiendo las etapas o en un solo tiempo quirúrgico. Pero usualmente se recomienda primero una etapa 1 en donde voy a colocar los electrodos profundos y una etapa 2 1 o 4 semanas después. Esto va a depender del caso, en donde ya coloco el generador de pulso y conecto pues a los electrodos. Se ha mencionado que dividirlo en 2 tiempos mejora la posibilidad de infecciones, pero tenemos que individualizar cada caso, porque por ejemplo en el estatus distónico pues demorarme va a depender pues de la efectividad del tratamiento. Complicaciones importantes a tener en cuenta es que las relacionadas con electrodo con extensión pueden ser tan altas como el 18%, infección de sitio quirúrgico puede ser aproximadamente 10% y hemorragia cerebral puede ser 1%. Pero también, como decía el doctor Orlando, hay unos efectos secundarios que se relacionan dependiendo de la localización y hacia la vía donde se vaya la estimulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estimulación que se va a toda la parte inferior o ventral,
cuando yo evalúo o programo el paciente y presenta estos efectos secundarios, pues puedo saber, bueno, o me estoy pasando o la estimulación se está yendo hacia ese lado. Y estos efectos secundarios son fosfenos o cambios de ánimo o un enlentecimiento cognitivo que puede presentar. Pero si, por ejemplo, tenemos otros síntomas como disartria o contracciones tónicas de la cara o espasmos como tal, disquinesias, parestesias o náuseas, sé que se va por la vía medial o posterior y sobre todo pensar que tanto la disartria como la contracción tónica del brazo de la cara pueden ser habituales, pueden mejorarse con parámetros específicos del estimulador. Posterior a que lo que yo lo conozco, necesito verificar su ubicación. Esto lo hago por medio de una resonancia volumétrica secuenciada ante uno. Evalúo las impedancias, luego miro el porcentaje de recarga. Hay unos de veces que son recargables y otros no recargables. Y ya comienzo a programar una secuencia inicial en donde miro mi ventana terapéutica y donde establezco un mínimo que no genere efectos secundarios. Y ya las sesiones de programaciones posteriores va a depender cada 2 o 4 semanas en donde vuelvo a mirar la batería, las impedancias, miro qué tal el control de síntomas, miro si tiene efectos adversos y miro cuáles se pueden habituar y cuáles no. Pero esta programación no se puede hacer en estado distónico. En estado distónico necesito actuar rápido. Entonces, esto es un protocolo de programación del estado distónico, del DBS puntualmente, en donde vemos que se hace mucho más rápido, alrededor de 3 días yo ya debería tener activado mi estimulador para ser efectivo. Y por último, quisiera dar algunas recomendaciones que probablemente muchos no sepamos cuando estamos enfrente de estos pacientes y que deberíamos darlos. Y lo principal, unas consideraciones es la resonancia cerebral. No todos los DBS son compatibles con resonancia. Por lo tanto, necesito verificar con la casa comercial si es compatible. Si es compatible, fácil, puedo apagar corriente, apagar voltaje, apago completamente el DBS y llevo a mi paciente a resonancia. Pero si no es compatible, no lo puede usar. No lo puede usar porque los campos electromagnéticos de la resonancia pueden generar lesiones en tejidos circundantes a nivel de globo pálido, dado el caso que esté colocado ahí. Pero eso no solamente pasa con la resonancia, sino por ejemplo con el uso de la tomografía. La tomografía puede generar una estimulación directa sobre el generador y puede generar daño del estimulador. Pero tampoco, por ejemplo, puedo pasar el transductor de una ecografía por encima del electrodo o del generador de pulso, porque también se puede desconfigurar. Y si voy a hacer estudios electrofisiológicos, sea electroencefalograma, estudios de neuroconducción, electromiografía, pues tengo que tener en cuenta que me va a salir con interferencia, entonces debería apagarlo para hacerlos. Y otras cosas también importantes que no saben, por ejemplo, es que hay unas configuraciones del DBS que son monopolares o bipolares. La monopolar usualmente es la más común, pero en el caso de procedimientos menores que utilicen electrocauterio, no se debería usar un electrocauterio monopolar porque lo que va a generar es una descarga eléctrica que se va a transferir a los tejidos y pues con las complicaciones que esto se requiere. Entonces yo tengo que advertir a mi paciente de que cuando se haga algún procedimiento, pues nos tiene que informar, tenemos que informar a la casa y configurar bien toda esta parte. Y lo otro es que usualmente pues necesito una profilaxis antibiótica, ya sea en la parte dental, gastrointestinal y genitourinaria, para evitar el riesgo de infección. También tenemos que tener, por ejemplo, precaución con los viajes. Los pacientes no pueden pasar por los escáneres de los aeropuertos porque se puede desconfigurar la programación. Y son cosas que pues, digamos que usualmente, si no lo informamos nosotros, nadie se lo va a informar. Y ya como conclusión de esta encuentro, pues sabemos que el mejor resultado efectivamente son con las distonías monogénicas, sobre todo las relacionadas con toro A, que necesitamos usarla más, sobre todo en estado distónico, que tenemos un target importante que es el globo pálido, pero otros que están saliendo a reducir con una buena efectividad, que es el núcleo subtalámico, y entre más rápido lo use, mucho mejor va a ser la respuesta. Y eso sería todo. No sé si alguna pregunta tienen, algún comentario. Doctora Jennifer, muchísimas gracias por esta excelente presentación, gran caso, muy buena esta revisión de estimulación cerebral profunda. Es una herramienta que evidentemente con la cual debemos familiarizarnos más y saber que en pediatría de pronto podemos usarla mucho más de lo que se está usando. Em,
Voy a pasar les pido el favor, si les parece, nos quedemos aquí unos 5 minuticos para responder una que otra pregunta que haya. Creo que vale la pena, ha sido un gran caso. Pero voy a empezar por una, venían un par en el chat. La primera era si aún está pendiente el panel genético, si conocen si esto todavía está pendiente o qué pasó. Sí, se lo tomaron el paciente hace aproximadamente 2 meses. Entonces está a punto de salir, pero todavía no lo tenemos. Quedo debiéndoles la respuesta. Tenemos unas posibilidades etiológicas, pero dependiendo pues de la fenomenología del paciente, pero pues no se ha confirmado todavía. Eh, ya quería hacer una pregunta al respecto, bueno, una anotación, pero aquí el doctor Vladimir también pregunta, la felicita doctora por la excelente presentación, pero pregunta que desde qué edad se puede implementar DBS y hasta qué edad puede beneficiarse del mismo. Ok. Los estudios muestran que a partir de los 7 años es seguro y es efectivo. Y digamos que la edad máxima a usarlo se los quedó debiendo porque no hay como estudios específicos. Usualmente lo que mencionan que se usa sobre todo en Parkinson es que los pacientes no tengan una demencia ya establecida, porque esto sí sería una contraindicación porque la estimulación puede empeorar algunos efectos cognitivos en este tipo de patologías, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Entonces, primero necesitamos saber que no tenga una demencia como tal, pero la edad específica no sabría decirles. Yo vi algunos reportes de caso de 65 años, pero no recuerdo haberlos visto mucho más. Muchas gracias, doctora. Mientras aparecen otras preguntas, quería hacer una acotación a la parte genética y yo me atrevo a recomendar que haya bastante rigurosidad en la aproximación diagnóstica en la parte genética. Es un caso muy interesante y difícil de pronto hacer la anotación. Creo que ya se había mencionado acerca de que el inicio es cervicobraquial y más bien rápido en una persona grande. Sí, puede ser genético, no tiene una alteración en la imagen, pero si nos vamos a aproximar, se empezó por panel y hay que tener de pronto dos cositas de forma importante en el abordaje de las distonías monogénicas. Casi siempre, hay un estudio muy bonito, grande, que se publicó el año pasado acerca de distonías, es un estudio europeo, ¿sí? De distonías monogénicas y la aproximación diagnóstica. La proporción de pacientes que tienen defectos eh, estructurales y de número de copias ¿m? En distonía, cosa que no se va a ver en un panel, es bastante importante. Por eso, digamos que la hibridación es de los primeros estudios que se hacen. Y, y en el caso del panel, como ha pasado con la historia de la descripción de muchos genes recientes en distonía, que se presumen aisladas, ¿no? Esta terminología va a cambiar porque ya se ha visto imperfecta en muchas situaciones y, por ejemplo, la propia KMT2B viene desde su descripción clasificada como aislada, pero esto es más un síndrome. Hay unas características físicas ya como fenotípicas conocidas, puede haber una combinación, como muy bien dijo, de trastornos del movimiento, hay compromiso intelectual en muchos pacientes. Eh, Comienzan a haber alteraciones que no conocíamos. Entonces, claro, si nos ponemos con ese asunto, vamos a llegar a decir que es que a todos tenemos que hacer un genoma o a todos tenemos que hacer un mapeo óptico genómico y pues no. Sin embargo, yo creo que si el panel les sale negativo, puede pasar. Si el Ujú. panel les sale negativo, si van a pedir un estudio de extensión buscando alteraciones puntuales, no se fíen la parte del estudio que analiza las variantes de número de copia. Muchas veces están incluidos en exomas, por ejemplo, o en genomas. No hacen exomas o genomas en trío con análisis de números de copias o ADN mitocondrial. Sino vale la pena también mirar la parte del array, del número de copias. Entonces quería hacer esa anotación. Creo que puede ser
muy valioso para tratar de, pues, ojalá llegar a la razón final de por qué el paciente está así. Se sale un poquito del scope de la revisión que era hablar de DBS, pero pues dado el caso, creo que ha estado, pues hago la anotación. No sé si alguien más tenga dudas, preguntas, comentarios. Y acerca del uso de ese, creo que también va a pasar que en la edad pues se va a reducir un poco, pues vamos a tener como las mismas limitaciones que se tienen pensando en otras formas de cirugía funcional, que estamos limitados es a que el cráneo esté duro y se le pueda poner un marco, o ni siquiera un marco, ya con brazo robótico que hay muchas veces. Entonces, seguramente eso va a ir cambiando. Vi las manos levantadas, la doctora Edna Baella y después el doctor Carreño. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Excelente caso. Nos cuentas cuando ya tengan el resultado. Muy interesante conocer qué pasó con ese paciente. Básicamente la pregunta que yo realicé también lo hacía por los diferenciales también que pues hay que plantear con pacientes. Como muy bien lo dice el doctor Ramón, la distonía puede ser una parte del espectro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, preguntaba lo de la hipersecademia, si existía alguna hipersecademia eh, fuera de los estatus distónicos, porque, por ejemplo, ya en la actualidad se conocen nuevos genes que están involucrados en el transporte de vesículas de retículo endoplasmático, de Golgi, que pueden generar espectro clínico pues, de movimientos anormales, sobre todo hiperkinéticos, ataxias e incluso compromiso muscular. Hace un tiempo, bueno, cuando estaba en mi formación, presentamos un póster de casos de pacientes con TRAPS-11 que pueden tener dentro de sus características clínicas síntomas como distonía, corea, tetosis, pueden tener también ataxia, discapacidad cognitiva y hacen compromiso muscular, pero el compromiso muscular es algo muy leve y hacen también adicional el compromiso cerebral, hacen adicional un compromiso hepático. Entonces es básicamente como un síndrome músculo. Bueno, también ocular, músculo, ojo, cerebro, hígado, ¿sí? Y dentro del espectro clínico, pues también tienen movimientos anormales dentro de su presentación clínica. Ahí como para ahondar un poquito en los diferenciales, que pues creería que no es el caso, pero pues si llegan a tener un caso similar, también pensar en estos síndromes que involucran el transporte de vesículas. Muchas gracias, doctora, claro que sí. Qué interesante. Muchísimas gracias, Edna, por el aporte. Sí, claro. Ahora en todo estamos hablando de espectros, espectro de esto, espectro de lo otro, es precisamente por eso, porque a veces eh, me parece muy interesante esa anotación que hace sobre transporte vesicular. ¿M? Eh, entonces, me parece muy al lugar. Muchas gracias por el comentario. El doctor Carreño había levantado la mano. ¿No? Sí, gracias. No, era para dos comentarios. Y sin duda la parte genética es importante para aclarar el tipo de alteración genética, si lo hay, obviamente la parte pronóstica, pero una de las ventajas del DBS es que en distonía primaria pues está indicado y la respuesta es muy similar independientemente del cuadro o de la definición genética, hablando de distonías primarias dentro de todo su espectro. La pregunta que hacía Vladimir de las indicaciones y las edades, una de las dificultades que hay con el DBS es la indicación INVIMA en niños que no es lo mismo si es para tics, si es para distonía o si es para epilepsia, hay variabilidad en las indicaciones y eso limita mucho que lo podamos utilizar en niños, en el tema de junta, de discusión y generalmente de tutela pues básicamente por la indicación INVIMA. Y lo otro es que, de acuerdo con Jennifer, la edad con indicación son los 7 años, pero ahí hay una complicación adicional y es que las coordenadas de acuerdo al perímetro cefálico en niños requieren un análisis individual. O sea, las plataformas y los estándares están hechos para coordenadas de cráneo adulto y entonces en cráneo niño casi que toca sentarse a hacer un planeamiento con el neurocirujano y con los físicos
del dispositivo, en donde uno demora pues fácilmente un día haciendo una planeación dependiendo del perímetro cefálico del niño. Hay que hacer unas coordenadas por cada paciente. Ahí no hay un estándar como ocurre en adultos, entonces eso limita un poquito, pero eso es un tema técnico más que cualquier otra cosa, pero si no hay una experticia suficiente en el manejo de niños, puede haber errores en la colocación y en ser certeros en tocar el target, la diana. Esas básicamente los comentarios. Muchísimas gracias al doctor Camilo por ese pertinente comentario. No sé si Jennifer quieres ahondar algo más en eso. Sí, creo que eso es muy cierto, incluso hasta el tamaño del niño para que pueda hacerse el bolsillo donde va el estimulador, o sea, hasta eso hay que mirar bien, ¿sí? Totalmente. Porque no todos los niños de 7 años pesan 25, no sé, 20, donde uno puede hacer un bolsillo tranquilamente para poner el estimulador. Más si tienen distonía de forma crónica, eso algunos son muy delgados y, ¿verdad? Dicen, no, pues que el cirujano dice, no, pues no le puedo poner el estimulador, o sea, se le va a salir, ¿sí? Entonces, no, todas esas consideraciones son muy importantes, pero sí, ojalá en la medida que vayan avanzando las cosas, pues se vayan solucionando. Muchos son, como muy bien dice el doctor Carreño, problemas técnicos. Sí, un comentario al respecto es que, bueno, nosotros usamos el DBS en este caso porque fue en contexto del estado histónico, porque las recomendaciones generales que se deben dar es que yo tengo mi confirmación genética y evalúo si efectivamente hay unos reportes de que le responde a DBS o no. Porque si bien, como decía el doctor Carreño, hay algunas idiopáticas que sí responden, hay otras que, por ejemplo, están, digamos, entre comillas, contraindicadas porque la respuesta es muy baja. Entonces, las recomendaciones en general es, a mano de mi reporte genético, evalúo la posibilidad del DBS. Eso de pronto ahorita está un poco limitado en nuestro medio, pero entre más nosotros usemos las herramientas genéticas, más fácil va a poder usar otras herramientas que nos sirven en el tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias, Jennifer, por el comentario. Estoy revisando acá. Felicitaciones de la doctora María Antonia Silva. Em, Creo que no hay más preguntas. Son las 8:11. Mm, Agradezco mucho, pues, de parte del comité y también de Asconi con la doctora Irma Caro, que también está acá, la participación de todos. Agradezco especialmente a la doctora Jennifer Guzmán, quien muy amablemente se prestó para compartirnos este muy interesante caso y esperamos que en un futuro nos pueda contar qué les salió. Pues yo sí espero que esa información me llegue de qué tenía. Es Claro muy que sí. interesante saber y pues bueno, haber podido discutir aquí entre colegas y amigos sobre este tan interesante tema y pues con esto le damos final. Un gran saludo para todos y una feliz noche.